del día de hoy y que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Nuestro tema del día de hoy se titula El celo por tu casa me consume. Y en nuestro mensaje anterior escuchamos acerca de cuán importante es para nosotros los creyentes que estemos preparados y capacitados para hacer toda buena obra. Siempre la palabra de Dios debe estar dirigida por el mensaje de Cristo, aquel que se encuentra en sus escrituras. El mantener la sana doctrina dentro de la iglesia y la casa de Dios es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es mi responsabilidad y es la responsabilidad de ustedes. Y para que podamos asumir esta responsabilidad, ustedes y yo debemos trabajar en la intimidad con Dios. Para que mantengamos una sana doctrina, esa intimidad debe ser profunda, debe ser íntima, debe ser constante. Nosotros no podemos acostumbrarnos a mantener una intimidad de domingos. Nuestra intimidad con Dios debe ser constante. Debemos ejercitarnos en la lectura de la palabra de Dios. Debemos ejercitarnos en la oración. Debemos ejercitarnos en meditar en su palabra. Esto lleva una responsabilidad de parte de Dios y de nosotros. El derribar las mentiras que se levantan desde un púlpito solo se podrá hacer cuando el pueblo creyente entra en esa intimidad de la que estamos hablando. Solamente se pueden derribar las mentiras con la verdad de Cristo. Ante nuestros ojos estamos viendo de qué manera en el púlpito se levantan mentiras y el pueblo de Dios aplaude sentado en una silla. ¿Cómo logramos combatir estos falsos maestros? ¿Cómo logramos combatir la tiranía y el abuso que hoy vemos desde los púlpitos? Encontramos muchas iglesias en las que hay permisividad de parte de un pueblo que ha decidido creer más en lo que dice un ministro, en lo que dice un pastor, en lo que dice un líder espiritual y no en lo que dice la palabra de Dios. Un falso maestro llega tan lejos como la iglesia se lo permite. Un falso maestro llega con pasos agigantados cuando el pueblo de Dios desconoce su palabra. Es mucho más cómodo para muchos escuchar un mensaje y creer en la unción de un ministro antes que entrar en la intimidad y la profundidad de las escrituras. Para que nosotros podamos conocer qué dicen las escrituras, qué enseñan y qué prohíbe y qué es lo que se llama pecado, tenemos la responsabilidad de leer las escrituras. Los invito por favor para que vayan a la palabra de Dios y vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y el pasaje que voy a leer, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y este pasaje comienza diciendo: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad.
y por culpa de esos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse de su dinero. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Como primera instancia, en el primer versículo vemos que se nos advierte de que en Israel hubo falsos profetas. No obstante, a nosotros hoy también se nos deja claridad de que nosotros también los tendríamos en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Por lo cual debemos tomar cuidado y precaución de todos aquellos que hoy permanecen en un púlpito enseñando, predicando y hasta haciendo milagros. Esto es un llamado de atención al interior de la casa de Dios. Si está escrito en la palabra, es porque Dios conocía, conoce y sabe lo que iba a ocurrir al interior de nuestras iglesias. Nos está diciendo que antes existieron estos falsos profetas, pero nos está revelando que hoy también los tendríamos en medio de nosotros. Si nosotros como pueblo de Dios entramos en una intimidad profunda y no superficial en su palabra, vamos a encontrar revelaciones como estas, donde Dios nos advierte qué tan rápido crece la mentira y la astucia del ser humano. Pero porque hoy muchos aplauden y digieren el mensaje tal y como lo dice un ministro, porque nos acostumbramos a la superficialidad, nos acostumbramos a una zona de confort donde solamente nos sentamos a escuchar, pero no nos convertimos en hacedores de esta palabra. El llamado de Dios hoy para cada uno de nosotros es que evaluemos la manera como estamos viviendo nuestra vida espiritual. No podemos seguir dependiendo de un ministro, de un ungido, porque esto desvía nuestra mirada del rostro de Dios. Hoy Dios nos hace un llamado a que lo miremos a Él, a los ojos, a que dejemos de depender del hombre y dependamos de Él. Sus escrituras nos revelan quién es Dios. Sus escrituras nos hablan del pasado, del presente y del futuro. La palabra de Dios abre nuestros ojos espirituales ante lo que se mueve a nuestro alrededor. Y es preocupante lo que hoy ocurre con el Evangelio. Es preocupante lo que hoy sucede al interior de las iglesias donde se lleva el nombre de Cristo, pero donde hemos dejado de lado su palabra para hablar ideas humanas, para entretener al pueblo, para hacerlo feliz, decirle lo que quiere escuchar. Pero ¿qué es lo que hoy Dios quiere que su pueblo escuche? Dios quiere que su pueblo sea instruido a toda verdad, no entretenido. No es correcto tratar de entretener, tratar de buscar estrategias humanas, cuando dentro del cuerpo de Cristo el principal centro debe ser Dios mismo, el que nos atraiga. Porque si lo hacemos de otra manera, estamos hablando de caminos estratégicos, donde vamos a tener que ceder a las ideas humanas. Es por esta razón que el pueblo de Dios debe aprender a ser entendido
en las Escrituras. Y esto solo se logra leyendo y estudiando las Escrituras. El meditando en cada palabra que allí Dios nos dejó escrita. El tomarnos el tiempo de entrar en el secreto con Dios y tratar de entender palabra por palabra. La tibieza espiritual de muchos de nosotros es lo que le ha abierto la puerta no solo a que la casa de Dios sea una orquesta de pecado, sino que además nos convierte en presa fácil de aquellos líderes que en realidad no son más que lobos rapaces que disfrutan de la mediocridad espiritual de otros. ¿Sabían ustedes que la iglesia tiene culpa de que estos líderes o que se dicen llamar líderes o ministros estén hoy sobre un púlpito? ¿Saben qué los hace llegar más lejos? La tibieza espiritual. Lo que les permite lograr sus planes malvados es ver la mediocridad en la que el pueblo que dice llamarse pueblo de Dios entra. Es nuestra culpa lo que también sucede y permitimos al interior de las iglesias. Dios hoy necesita siervos que estén dispuestos a pagar un precio. Dios necesita un pueblo que esté dispuesto a no solo buscar la iglesia de moda o de momento. Dios necesita hijos e hijas que deseen y anhelen conocerlo más. Dios necesita que ustedes y yo leamos su palabra cuantas veces sea necesario y que realmente tengamos un corazón dispuesto a defender sus escrituras. En medio de un mundo y una iglesia que hoy negocia los principios de Dios, no solo por dinero, sino también por temor a no sentirse aprobados por la sociedad. Es un llamado en el que el día de hoy Dios quiere que seamos confrontados con nuestra vida espiritual, con lo que nuestros ojos pueden ver que sucede al interior de la iglesia y que muchas veces callamos, porque no queremos pagar un precio de sacrificio para poder entender lo que hoy sucede frente a nuestros ojos. Ustedes se han preguntado cuál es ese pueblo que siguen las malas enseñanzas y la inmoralidad vergonzosa, como lo menciona el versículo 2 de Segunda de Pedro. Claramente quienes se deleitan en este tipo de mensajes son aquellos a los que la verdad de Cristo les incomoda tal cual está escrita, porque los confronta con su maldad y sus bajas pasiones. ¿Es incómodo? Claro, porque la verdadera palabra nos va a confrontar y nos va a exhortar. Quienes hoy aplauden el mensaje blando, permisivo y acomodado a su conveniencia son aquellos que buscan el camino fácil y a los que su corazón no está dispuesto a rendir su voluntad para que gobierne la voluntad de nuestro Creador. Todas las cosas malas que hoy suceden al interior de las iglesias no solo han ensuciado el nombre de Dios, sino que además se ha convertido en una razón para que la gente no quiera saber nada de Cristo, poniendo este tipo de situaciones como una barrera entre Dios y el ser humano, cuando Dios no tiene nada que ver con la inmundicia del corazón y no tiene nada que ver
con lo que hoy muchos falsos maestros, falsos profetas y falsos líderes promueven a través de su codicia, y mucho menos con la manera en la que abusan de la fe de las personas. Si hoy hay víctimas en la fe, es porque ha habido permisividad espiritual en nuestra relación con Dios. Todos nosotros debemos luchar incansablemente por llegar a una madurez espiritual que nos permita poner nuestra mirada en Dios y no en los hombres, porque quienes dejan de ver a Dios por ver al hombre terminan apartándose para siempre de su camino y castigando a Dios por algo que Él no hizo. Hoy Dios tiene que asumir una responsabilidad que realmente no es suya. Hoy Dios tiene que ver cómo muchos le dan la espalda a causa de los actos que suceden al interior de la iglesia. Y Dios no tiene nada que ver con todo lo malo, con toda la inmundicia que se puede mover hoy en las iglesias. Porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro, Dios es un Dios soberano y en Él no hay corrupción. En el ser humano sí lo hay. Los invito para que vayamos a Jeremías 17, versículos 5 al 10. Dice, esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Versículo 7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. El versículo 5 comienza diciendo, malditos son los que ponen su confianza en el hombre. Yo les pregunto hoy a ustedes, a cada uno de los que está escuchando hoy este mensaje, ¿en quién ha puesto su confianza? Si ponemos nuestra confianza en el hombre, entonces cuando ese ministro, esa ministra, ese pastor, esa pastora o ese líder falle, su corazón se va a apartar de Dios. ¿Saben por qué? Porque su mirada fue puesta en la persona equivocada. Porque malditos son los que ponen su confianza en el hombre. Pero hay una bendición cuando dentro de nuestra madurez espiritual, nuestra confianza es colocada donde realmente debe estar, que es en nuestro Señor. Aquí su palabra dice que serán benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. En el Señor, no en una institución como la iglesia. En Dios no debemos quitarle su lugar. Debemos darle el lugar
a Dios, como lo hemos hablado, ese lugar que le corresponde. ¿Por qué las personas siguen depositando la confianza en el ser humano? ¿Por qué siguen pensando que su esperanza está en una persona y no en Jesús? Se le sigue quitando el lugar que a Él le corresponde. En el último versículo de Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 3 dice: llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de hablar con un hombre muy preparado a nivel académico, un hombre que ha leído bastante literatura, y este hombre, a pesar de tener un alto conocimiento, de hecho un conocimiento muy alto a nivel filosófico, dentro de sus reflexiones y razonamientos, este hombre entiende y logra deducir que debe haber la existencia de un Dios. Él sabe que el ser humano contiene una espiritualidad que le permite vivir aquí en esta vida terrenal de cierta manera, ya sea positiva o negativa. Pero mientras yo lo escuchaba, él me compartía el por qué era escéptico realmente a las iglesias o al escuchar un mensaje acerca de Dios. Y me compartía el cómo desde su juventud, dentro de las iglesias en los Estados Unidos, él pudo presenciar cómo muchos pastores y pastoras se enriquecieron usando el nombre de Dios. Y esta barrera que hoy muchos tienen es una barrera en la que debemos reconocer que hay avivatos que usan el nombre de Dios para hacerse ricos. Y tristemente, debido a causa de estos hombres malintencionados y avivatos, si así podemos llamarlos, hoy muchas personas no se acercan a Dios. Pero esto no debe sorprendernos, porque la misma palabra de Dios nos habla y nos abre los ojos frente a lo que muchos hombres y mujeres usarán como plataforma para apoderarse del dinero de las congregaciones. Yo sé que lo que este hombre me compartía no es mentira. Nosotros lo vemos, nosotros lo hemos palpado también desde nuestra propia experiencia. Ahora bien, el defender la sana doctrina es defender el verdadero fundamento de la fe. Es defender los principios de obediencia a Dios. Y sobre todo es defender el mensaje de Cristo. El mismo que viene a recordarnos que la vida de pecado nos aparta de la vida eterna y que sin arrepentimiento y perdón de nuestros pecados no solamente estamos muertos en vida, sino que además nos aparta del plan de salvación, ese mismo plan que Dios preparó para ustedes y para mí. Jesús mismo vivió en carne propia lo que se había convertido la casa de Dios. Y cuánto enojo produjo en el corazón de Jesús, porque el templo estaba siendo usado para lucrarse, para hacer negocio y muchas otras cosas distintas
a edificar espiritualmente a las personas y acercarlas más a la presencia de Dios. Cuando Jesús caminó por esta tierra, Él también presenció cómo la casa de nuestro Padre Celestial era utilizada para fines diferentes a edificar a su pueblo. Cómo aquellos avivatos ven de la casa de Dios un lugar para lucrarse, un lugar para hacer negocios, un lugar para obtener más dinero, un lugar para hacerse cada día más ricos. Jesús sintió el celo de Dios en su corazón, y este es hoy el llamado que Dios nos hace a nosotros. Realmente, como hijos de Dios, debe arder en nuestro corazón ese mismo celo por la casa de Dios, por defender la sana doctrina y porque la iglesia realmente sea el lugar al cual se le da el uso que Dios quiere que le demos. Juan capítulo 2, versículo 13 al 22 dice: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para sacrificios. Vi a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio la oportunidad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20 dice: ¿qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú puedes reconstruirlo en 3 días? Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. ¿Qué hizo Jesús? Tomó una acción. Jesús se enfureció porque la casa de su padre se había convertido en un negocio. Y ellos estaban preocupados porque el templo se destruyera, pero no entendían las verdades espirituales de las que Jesús les estaba hablando. Jesús estaba enseñando que el templo era su propio cuerpo. Ellos no entendieron. ¿Saben por qué? Porque estaban más concentrados en las pérdidas materiales. Si Jesús sacaba los animales, ¿ahora qué iban a vender? Se les iba a caer su negocio. Esa era su preocupación. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos con nuestros ojos lo que se está haciendo de la iglesia? Se está haciendo un negocio. Hoy tenemos mercaderes de la fe. Hoy lo que Dios ha impartido por gracia se cobra. Hoy es un negocio y el que no tenga dinero no puede hacer parte para recibir una enseñanza,
Toca pagar para poder ser enseñados, debemos pagar para que nos casen, debemos dar una ofrenda adicional si queremos recibir un beneficio por parte de la iglesia. Eso es hacer de la fe y del evangelio algo totalmente repugnante, que es hacer negocio con lo que Dios nos ha entregado por gracia. Creo que muchos de nosotros hemos visto y escuchado esta historia bíblica. Jesús mismo manifestó que la casa de su Padre, de nuestro Padre Celestial, se había convertido en un lugar de negocios, en un mercado donde los oportunistas no vieron el templo como un lugar de oración o como la casa de Dios para recibir a los enfermos, a los quebrantados de espíritu, a las personas que habían perdido su fe. No, la vieron como una oportunidad de negocios. No estamos muy lejos a lo que vemos hoy en día, ¿verdad? En muchos púlpitos, gran parte del mensaje se usa para hablar de dinero. Se predica más de diezmos y ofrendas que de obedecer a Dios, que de confrontar el pecado, que de ser cada día más santos. Se usa más el púlpito para hablar de una prosperidad, pero no cuál puede ser la caída que nos aparta de los caminos del Señor. ¿Acaso el mensaje de Jesús se centró en la plata o el dinero de las personas? Claro que no. Jesús no mostró avaricia por los bolsillos de absolutamente nadie. Escuchen bien, de nadie. Él no cobraba después de hacer milagros o después de enseñar parábolas. Él no le pedía a la gente que pactara, que sellara una palabra con dinero. No. Jesús nunca abusó de su autoridad espiritual para manipular a la gente e ir tras sus propiedades o su dinero. Porque para Dios es más importante nuestra vida personal antes que lo que poseemos. Dios no se concentró en las riquezas de nadie. Jesús estaba más preocupado por la salvación, por llevar mensajes de esperanza, por sanar a los abatidos, por liberar a los cautivos. Pero nunca hizo un énfasis en el dinero. ¿Y por qué hoy sí se hace dentro de las iglesias? Porque es rentable, ¿verdad? Puede ser rentable para muchos avivatos, pero este evangelio está totalmente equivocado al evangelio que Jesús nos dejó. Dios no quiere ni mis riquezas ni sus riquezas. Para Dios es más importante que el que una persona dé dinero, es más importante cómo camina su vida con Él. Ageo 2:8 dice: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Si las riquezas le pertenecen a Dios, Dios no tiene por qué ir tras las riquezas de nadie. Claro, las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios debemos entender que provienen de Él. Pero mis riquezas no son indispensables para Dios, porque Él es el dueño de todo. Y si un día quiere quitármelo todo, como Dios puede quitármelo todo. Y si un día quiere abrir las puertas y ventanas de los cielos y bendecirme con sobreabundancia, así lo hará. Que así como prospera nuestra vida, nuestra alma, prospere nuestra vida en la tierra. Es más importante el énfasis en nuestro camino espiritual
que en nuestro camino de prosperidad. El celo de Dios debe consumir, debe arder en nuestro interior. Debemos abrir nuestros ojos ante las enseñanzas de un evangelio vacío, que solo nos lleva a anhelar tener más cosas materiales antes de desear tener más la presencia de Dios. Nuestra principal motivación debe ser estar más cerca de Dios y no más cerca de la prosperidad y no más cerca de hacernos ricos. Es un principio espiritual. Un mensaje vacío está lleno de enseñanzas donde es más importante el tener antes que el ser más como Cristo. Jesús se despojó de todo en esta tierra y nos han enseñado en las iglesias no a despojarnos del materialismo, sino a creer que tenemos el derecho de reclamar más de lo que ahora podemos tener. Mateo 6, 19 al 20 dice, esto es un principio espiritual y desde aquí tenemos que empezar a entender dónde se distorsiona el evangelio. Y se empieza distorsionando la sana doctrina en los principios que Dios ha establecido para darle lugar a los principios que el hombre establece y considera más importantes. Mateo 6, 19 al 20 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. ¿Se dan cuenta que el evangelio es distinto a lo que hoy se nos está metiendo por los ojos, por los oídos? ¿Se dan cuenta que para Dios es más importante el almacenar tesoros en el espíritu que en nuestra avaricia querer tener más y más sobre esta tierra? Es muy diferente. ¿Y por qué las personas les resulta tan atractivo? Porque su espiritualidad no es espiritualidad, es materialismo. Y porque no quieren caminar bajo los principios de la palabra, sino bajo las ideas y los parámetros del mundo. El celo de Dios debe llevarnos a ver la casa de Dios como lo que realmente es. Y es un lugar donde todos llegamos a ser sanados, a ser edificados, enseñados, ministrados, pero no como una guarida de ladrones donde se abusa de la fe para sacar provecho personal. Dios no nos llamó a ir por todo lado cobrando diezmos y ofrendas. Ese no fue el llamado de Jesús. Él no nos llamó a estar pidiendo dinero para llevar su palabra, para servir a los pobres, para ayudar al necesitado. No, la gran comisión y el mensaje que Jesús nos dejó, esta es la gran comisión y el mensaje donde Jesús nos entregó una responsabilidad, está en Mateo 28, 19 al 20. Y dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Es una misión totalmente diferente a lo que hoy vemos. Un púlpito no debe estar diseñado para entretener a la gente.
No debe estar diseñado para dejarles pensar a las personas que las riquezas son más importantes que la obediencia a Dios. No, un púlpito no debe ser utilizado para subir políticos y que hagan campaña. No, un púlpito debe ser un lugar considerado santo donde defendemos la sana doctrina, donde defendemos los principios bíblicos y donde exaltamos el nombre de Dios y no de los hombres. Los atrios de Dios están hechos para darle honra y gloria a Dios, para llevar las buenas nuevas a los pobres, para hablar de la obra de Jesús en la cruz. Cualquiera que hoy usa un atrio para su beneficio personal está condenado, como lo leímos en 2 de Pedro. Quien hoy rechaza la sana doctrina es quien hoy rechaza a Cristo y sus palabras de vida. Quiero finalizar con 2 pasajes muy importantes. El primero de ellos es que quiero dejar claridad que una iglesia sí es sostenida por la bondad y el corazón de los creyentes. Eso es cierto. Hoy y durante la historia, muchos misioneros, hombres y mujeres, pudieron iniciar la obra de Dios gracias a la bondad de quienes quieren hoy extender la obra de Dios. Algunos de manera personal tal vez han cuestionado el por qué en nuestra iglesia no enseñamos a diezmar y ofrendar. Y aquí les traigo la respuesta, esto que hemos hablado. Nosotros no tenemos por qué tocar el bolsillo de absolutamente nadie. Cuando Dios en su soberanía trabaja en el corazón de cada uno de nosotros y nos enseña a despojarnos de todo lo que tenemos, es ahí cuando Dios usa a cada uno de nosotros para poder extender su obra. La bondad es algo que se trabaja desde la espiritualidad. El despojarnos, el entregar lo que tenemos, el dar aún más de lo que puedo dar por amor y por la causa de Cristo, es algo que tiene que nacer y no se tiene por qué obligar. Nosotros somos partidarios de que si un día por alguna razón, por alguna situación económica que suceda en la actualidad, no tenemos los recursos, sabemos que en el cielo tenemos un Dios que provee y sabemos que Dios mismo se encargará de que su obra no sea detenida. Si un día por circunstancias económicas dejamos de hacer su obra, es Dios quien se encargará de continuarla. Así que, amada iglesia, nuestro llamado hoy es a que el celo por la casa de Dios nos consuma. Si un día ustedes ven que nuestro corazón se ha desviado por el dinero, huyan, corran. Si ustedes pisan una iglesia donde es más importante el dinero que hablar de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, corran. No podemos seguir acostumbrándonos a lo que se ha hecho del Evangelio. Necesitamos hombres y mujeres que mediten más en la palabra y que no caigan en las manos de
estos supuestos hombres y mujeres que sirven hoy a Dios. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 8 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y quiero cerrar con el siguiente pasaje, porque si hablamos de una espiritualidad genuina y totalmente rendida a las cosas del cielo, al mensaje de las Escrituras, Dios nos habla en su palabra de cómo debemos aprender a caminar en esta tierra sin hacer parte del mundo. Un mundo materialista que está más ocupado en lo superficial que en la espiritualidad. Y cuando nosotros logramos obtener esa madurez espiritual, entendemos cuán importante es despojarnos de todo lo que somos y de todo lo que tenemos por causa de Cristo y su Evangelio. Es interesante cómo desde el púlpito hoy muchos se mofan hablando de lo que han conseguido, de cuán dignos son de comprarse un avión privado, de tener una propiedad más en su lista, de coleccionar autos, motos y más y más y más materialismo. Querida iglesia, lo que Jesús nos enseñó fue un mensaje distinto. Él dice: busquen primeramente el reino de los cielos, trabajen en su corazón, preocúpense por buscar el rostro de Dios y todo lo demás les será añadido. Entonces, iglesia, lo primero debe ser buscar el rostro de Dios antes que buscar cómo ser más y más prosperados. En Mateo 19, versículo 16 en adelante, nos cuenta la historia de un joven rico, un joven que consideraba que ya había logrado todo en su espiritualidad. Y en el versículo 16 comienza diciendo: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer
para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Versículo 18 dice: ¿cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Ya creyó que había cumplido con todo. Él sentía que ya había logrado comprar su salvación. Versículo 20 dice: he obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Versículo 21 dice: Jesús dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Los tesoros de los que hablábamos ahora. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús le contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve, el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirán 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. ¿Qué le faltaba a este joven? Le faltaba entender cuán importante es despojarse de las riquezas celestiales. No está mal cuando Dios nos bendice de manera sobreabundante. Lo que está mal es aferrarnos a las riquezas y no querer soltarlas por la causa de Dios. Está mal seguir pensando que una verdadera bendición solo viene cuando hay dinero. Eso está mal. Debemos entender que hay bendiciones más grandes donde no solo de por medio está el dinero y la plata. Iglesia, que el celo por la casa de Dios nos consuma. Bendiciones para todos. Vamos a cerrar acá con una canción.